La doctora Ruth Padilla Muñoz es una figura emblemática en la Universidad de Guadalajara, con una carrera que abarca 47 años en la docencia, la investigación y la gestión institucional. Ha sido rectora de 3 centros universitarios, especialista en formación docente y en educación ambiental, y ha dejado una huella indeleble en la educación media y superior en México. Hoy platicamos con ella en Perspectivas. Hoy en Perspectivas nos acompaña Ruth Padilla Muñoz, maestra emérita de la Universidad de Guadalajara, una de las figuras más influyentes en la educación superior en México. Con 47 años de experiencia en la docencia, ha dedicado su vida a la formación de jóvenes y al fortalecimiento de la educación media y superior en el país. Química farmacobióloga de formación, Ruth ha ampliado su conocimiento con una maestría en Administración de Instituciones Educativas y un doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable. A lo largo de su carrera, ha ocupado posiciones clave como rectora de 3 centros universitarios de la UDG y ha sido una promotora incansable de la educación ambiental y la formación docente. Su liderazgo se ha reflejado no solo en la gestión institucional, sino también en su activa participación en la elaboración de marcos curriculares que han impactado a miles de estudiantes en México. Actualmente, dirige el Instituto Transdisciplinar de Investigación y Servicios, donde continúa su labor académica y de investigación. Hoy exploraremos su trayectoria, su visión sobre la educación en los nuevos tiempos y su aportación a la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas. Y me da mucho gusto tener con nosotros a la doctora Ruth Padilla Muñoz. Si ustedes tienen por ahí entre 30 y 40 años, estudiaron en la Universidad de Guadalajara, la preparatoria, seguramente recordarán aquel examen de admisión que a mí me tocó hace ya varios ayeres, el Piense 2. Mucho de lo que estudiamos, de lo que aprendimos, de la forma en que nos enseñaron, pasó por el escritorio, por las manos, por la mente, por el diseño curricular de la doctora Ruth Padilla. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarme. Muchas gracias por la invitación. Doctora, me gustaría comenzar con una pregunta. Hace 47 años usted comenzó su carrera como docente en la Universidad de Guadalajara, y me gustaría un poco preguntarle qué recuerda, si recuerda algo de su primer día como docente o alguna anécdota especial de sus inicios en aquella época como profesora. Sí, yo he comentado que empecé como profesora en la Preparatoria Regional de Autlán. Ajá. Era una prepa que apenas se había hecho oficial. Hubo un tiempo en que las escuelas preparatorias incorporadas se oficializaban, es decir, dejaban de ser parte de un consejo de papás, etcétera, y la Universidad de Guadalajara las incorporaba ya como escuelas que tenían presupuesto, dirección, etcétera, ¿no? Y ese tiempo me tocó a mí porque me fui a trabajar al Seguro Social de Autlán, a la clínica del Seguro Social. Había estado trabajando acá en una industria y bueno, fui para allá. Y en ese momento, pues yo era muy joven, prácticamente tenía la edad de mis alumnos o menos en la prepa de Autlán. Y bueno, para que me distinguieran en el salón, pues no era fácil, ¿no? Entre el grupo de compañeros, perdón. Y me pasó una cosa muy particular que me enseñó el principio de ser profesor. Un día los chicos estaban particularmente inquietos. Ese día no atendieron indicaciones, estuvieron rebeldes, hicieron lo que quisieron. Lo común. Y me salí del salón. Había un prefecto que me dijo, maestra, uno nunca deja el salón de clases. Jamás. Pase lo que pase, usted no debe salir de esa clase. Pero no me lo dijo como regaño, me lo dio como consejo. Como un principio ético, ¿no? Ajá. Nunca se me olvidó, nunca. Y nunca me volvió a pasar. Pero eso para mí marcó un hito, pues, en lo que fue el desempeño de la docencia y la responsabilidad de ser profesora. En Autlán, pues, había profesores muy jóvenes también y otros ya con mucha edad que se habían incorporado a la escuela preparatoria, y ese fue como el primer acercamiento, el primer aprendizaje y la urgencia de aprender mucho más de lo que me habían enseñado en la carrera, ¿no? Claro, o sea, metafóricamente podríamos decir que nunca ha abandonado el salón de clases.
Pues no. Después de esa fecha. Porque es algo, es como una enfermedad crónica. Claro. Ya no lo puede dejar uno nunca. Además, ¿en qué consiste o cómo describiría la vocación de maestro? En mi caso particular, por ejemplo, la verdad es que yo no tengo esa vocación, ¿no? Yo les digo en broma a mis amigos que yo prefiero un micrófono y que me escuchen sin que nadie me interrumpa. Me parece que eso es más autocrático que vocación, pero bueno, ¿cómo describiría la vocación de un profesor? Yo creo que es algo que se desarrolla, no es algo con lo que uno nazca. Difícilmente encuentra uno por el camino profesores universitarios en prepa o en la licenciatura, en el posgrado, que digan, es que yo quería ser profesor de la universidad. Abren ofertas, hay caminos, uno siempre elige a alguno de los que están y llega a la docencia. Y hay quien, como fue mi caso, se enamora de la docencia en el sentido de poder compartir con otros, ¿no? De poder formar a otros. Es una enorme responsabilidad, pero también es un privilegio. Por ejemplo, a quienes que hoy a lo mejor han destacado en algún ámbito, personajes relevantes ahorita en la vida pública, le ha tocado ser profesora. ¿Tiene alguno en mente? Pues más bien de quienes están ahora en la administración privada o en la gestión privada, pero por ejemplo me acuerdo del hoy doctor Sergio López Ruelas, que es el actual director del sistema bibliotecario de la Universidad de Guadalajara, pero uno de los directores generales de aquí de Yale, fue mi estudiante en ese tiempo en Tonalá, pues hay varios. Oiga, maestra, ¿y cómo lidia con mencionaba ahorita que los alumnos suelen no poner atención, y en la época actual los distractores con el internet, con las redes sociales, ¿no? Son mayores. Tengo un buen amigo que es profesor en el ITESO, digamos, en otra universidad, ¿no? Pero él curiosamente da clases en ingeniería y en comunicación. Y me decía el otro día, fíjate que he notado que los ingenieros se pueden concentrar hasta 2 horas sin ver el celular, ¿no? Dice, y los de comunicación no pasan 3 minutos sin que estén viendo su celular o salgan del salón, ¿no? ¿Ha aumentado estos distractores y esto cómo lo lidia o cómo se puede lidiar en el aula en estos nuevos tiempos con ese fenómeno, doctora? Bueno, obviamente los distractores se han incrementado de manera impresionante por las distintas vías de acceso a la información. Claro. Entonces, a mí me parece lógico que un chico de ingeniería pueda concentrarse durante más tiempo que un chico de comunicación que tiene que estar al día, al momento, al segundo con la información. Igual les pasa a muchos chicos que no estudian comunicación, obviamente, pero en las ciencias exactas, la necesidad de concentración, no solamente para el desarrollo del pensamiento abstracto, sino para la resolución de problemas abstractos, implica obligadamente entrar al problema y permanecer en el problema hasta que lo resuelves. En cambio, hay otras profesiones que son diferentes, pues, claro, que necesitan otro tipo de actitudes u otro tipo de habilidades, como sería el caso de un comunicólogo, ¿no? Necesita leer mucho, estar al día y tal, pero no necesita clavarse, como dicen los chavos, en un problema, ¿no? En un problema. Oiga, doctora, su área de especialidad, lo comentábamos desde el inicio, es un poco la formación docente y la educación ambiental, ¿correcto? Sí, pero... O sea, ¿sí lo podríamos definir o hay más áreas de especialización? Yo creo que soy... ¿O cómo se define usted? Un ejemplo de lo que pasa en nuestros tiempos. Ajá. Uno estudia una cosa, yo fui formada como químico farmacobiólogo, pero luego, bueno, pasó mucho tiempo, entré a la gestión y tal, pero yo quería hacer la maestría y el doctorado desde que salí de la escuela. Sí. Y entonces la maestría, porque eso estaba haciendo, la hice en Administración de Instituciones de Educación Superior, porque a eso me estaba dedicando. Pero luego volví a lo mío e hice el doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable. Entonces soy así como un batidito, ¿no? Pero bueno, al final lo importante es cuánto aprende uno por el camino, ¿no? ¿Qué área o qué campo le gusta más de todo esto que se ha especializado? Bueno, la gestión, obviamente. Porque la gestión es algo también, ¿no? Y la formación de profesores. ¿La gestión a qué se refiere, doctora? Cuando hablo de gestión, pues desde lo que es planeación, búsqueda de recursos, aplicación de recursos, desarrollo de proyectos, desarrollo de programas, desarrollo de currículum, vinculación con empresas como lo hacemos ahora, etcétera. Porque bueno, para mí la gestión es la que hace posible que las cosas sucedan. Claro. Entonces eso implica, pues desde la propia perspectiva de desarrollo de algo,
hasta la concreción del proyecto. ¿Y eso cómo se desarrolla, doctora? ¿O se nace? En las personas, estudiando, ¿sí?, aprendiendo de los demás, conociendo otros sistemas, revisando las buenas prácticas. Claro. Oiga, doctora, ¿y de qué manera, digo, esto de la gestión pues también implicó política universitaria, ¿no? ¿De qué manera, digamos, influyó en su desarrollo personal y profesional? Porque esas son como dos bandas en las que siempre hay que estar, ¿no? Como alto funcionario universitario. Pues sí, pero yo nunca entré a la política, ni de fuera ni de dentro. El camino me fue llevando por ese lugar y aprende uno a moverse, a gestionar, a defenderse, porque eso no se lo enseña uno a nadie, lo va aprendiendo a fuerza de golpes. Claro. Y además le tocó a usted momentos difíciles de la universidad, con gobernadores como Bebeto, como Ramírez Acuña, y bueno, pues prácticamente todos, ¿no? Pues sí, siempre ha sido una discusión constante por el presupuesto, por la autonomía, por todos estos temas. Y ha habido momentos realmente álgidos, como cuando la salida del rector Carlos Briceño, etcétera, ¿no? Ha habido momentos como de gestión, como de lucha, digamos, política por el presupuesto, salir a la calle, organizar a los chicos, a los profesores y tal. Y hay otros momentos que han sido críticos, profundamente dolorosos, muy difíciles, como fue este caso que cito, ¿no? Este caso. Oiga, doctora, supongo que esta pregunta se la hacen muy a menudo, pero ¿es usted pariente de Raúl Padilla? No. Ni de Raúl, ni de Tonatiuh, ni de nadie que se apellide Padilla en la universidad, ni siquiera del doctor Horacio Padilla Muñoz, que se apellida igual que yo, o yo me apellido igual que él. Porque digo, como es el mismo apellido, pero entonces, ¿usted cómo llegó a la universidad? ¿O dónde empieza como su carrera? Bueno, yo llegué a la prepa regional de Autlán por accidente. Trabajaba en el Seguro Social. Como me decía, era muy joven, tenía 21 años. Y entonces me aburría porque pues, la población de Autlán era un pueblo pequeño, todavía con 30,000 habitantes, no había gran cosa que hacer. Y entonces estaba como director quien había sido secretario de la Facultad de Ciencias Químicas, de donde yo egresé, y fui a saludar y a ver si había algo en que entretenerme en las tardes. Casualmente un profesor se fue, ya a punto de terminar el año, eran todavía anualidades, y a ver, pues aquí hay un espacio con 20 horas clases, así como, yo en mi vida había dado clase, el semestre ya estaba caminando, pero eran clases de mi formación. Claro. Entonces, bueno, pues me fui a México, compré libros, me puse a estudiar y empecé a trabajar, ¿no? A partir de ahí luego estuve en el laboratorio de auxiliar y en un momento se requería que alguien de un grupo en ese momento se viniera a Guadalajara, Laboratorio de Servicio Social de Ciencias Químicas. No, yo soy de Guadalajara. De Guadalajara, ok. Sí, mis papás son de Los Altos, yo soy como segunda o tercera generación que nace en Guadalajara. Y me dicen, oye, pues ¿no te quieres ir a trabajar al Laboratorio de Servicio Social? Bueno, pues vamos, ¿no? Me regreso a Guadalajara, dejo el seguro y empiezo a trabajar en el laboratorio. Y ahí se empieza, y luego a Prepa 7, acababan de fundar Prepa 7, entonces clases en Prepa 7, pues vamos a Prepa 7. Entonces, cuando uno es soltero puede trabajar todo el día sin ningún inconveniente. Y empecé a trabajar como profesor en Prepa 7, y luego tomé un diplomado y entonces me invitaron a trabajar con el secretario general de la universidad en los tiempos en que ya Raúl era rector de la universidad y Andrés López Díaz era el secretario, que conocía el ámbito de la Prepa 7 porque su esposa fue mi compañera en un diplomado y le dijo, oye, pues ella, pero ha ido saliendo una oportunidad tras otra sin que yo fuera parte de un grupo político como tal, ¿no? Aunque en general, pues sí se asocia con el grupo político normal de la universidad, en el camino, ¿no? Ya, cuando las cosas se fueron desarrollando, pues sí, se identifica uno con un grupo, ¿no? Oiga, doctora, y a ver, vi que recientemente le nombraron a la prepa Tonalá, ¿no? La prepa Ruth Padilla Muñoz, y leí allí yo su currículum, ¿no? En el dictamen del Consejo General Universitario, y bueno, es enorme, eran páginas y páginas. Pero usted dígame 3 cosas
que a usted la hagan sentir orgullosa, ¿no? de las distintas cosas, de las distintas tareas o misiones que tuvo, ¿no? Ya sea en la docencia, en la gestión, no sé, a lo mejor este diseño curricular me encantó o participé en tal consejo. 3 cosas que a usted le hagan sentir orgullosa de ese desempeño profesional en distintas disciplinas. Yo creo que lo primero fue la dirección de la prepa de Tonalá. Era una prepa que no tenía nada, no existía más que en el papel. Entonces fue desde empezar en una bodeguita de una secundaria federal hasta gestionar, eran los tiempos de Salinas en donde uno iba en bola y le pedía, presidente de mi escuela, ¿no? Y entonces él decía, sí, hágase. Y entonces nos hicieron el primer edificio y luego le fuimos a dar las gracias y nos dio el taller artesanal y el segundo edificio. Así, ese tipo de cosas en una comunidad pequeñita, muy colaboradora, muy progresista, que fue un proyecto precioso donde se hicieron bachilleratos diferentes que en el resto de la universidad. Y ese es como el primer paso y ahí fue donde se queda una buena parte de mi corazón, ¿no? Por supuesto, el paso por educación media superior. Como directora. Y las distintas transiciones que me tocaron de los currículum, porque a mí me tocó la transición de aquel bachillerato del 72 al siguiente bachillerato y de ese al otro de 2008. Entonces, dos reformas curriculares. Pero finalmente, yo creo que para mí lo más importante ha sido la oportunidad de construir. En Los Altos, pues no había más que 2, 3 edificios y era levantar todo un centro universitario, ¿no? Y luego me voy a Tonalá y lo mismo. En Tonalá estábamos en una bodega con salones en la Casa de la Cultura y entonces hubo que gestionar desde la luz, porque era un problemón para el nuevo terreno, el drenaje, el agua, que lo teníamos que traer de quién sabe dónde, y pues hasta rescatar la primera piedra, porque estaba perdida en el horizonte de todos los zapates que crecían ahí. Y esa manera de formar cuerpos verdaderamente interdisciplinarios de investigadores jóvenes fue una experiencia extraordinaria. Y luego, bueno, ya acá acusé como vine a sembrar cosas y de lo que yo más me siento orgullosa, y es la cuarta, es de que pudimos transitar de un centro en donde había como mucha violencia verbal contra las mujeres a un centro donde había ya un respeto bastante importante con respecto ¿Eso en dónde? En CUSEI. En CUSEI, que es el de los ingenieros, ¿verdad? Sí, no, eso lo defendimos siempre en todo mi tránsito, nunca hubo agresión. Fíjese que yo tengo una amiga que es ingeniera y me cuenta un poco cómo era estudiar una mujer con 20, 30 ingenieros. ¿Había muchas mujeres en los salones o cuántos eran? Depende mucho de las carreras. Hay carreras muy feminizadas y hay carreras como mecánica que tienen una mujer en un aula y toda la generación tendrá 3 mujeres, ¿no? Oiga, doctora, ¿y tiene algún hobby fuera, digamos, como de su área profesional? Sí, me gusta mucho leer. Leo mucho, alguna vez escribí cualquier cosa. ¿Qué? ¿Poesía, novela, ficción? Poesía. ¿Le gusta la poesía? Me encanta. ¿Sí? Y luego, pues, libros relativos a mi quehacer profesional, ¿no? ¿Qué poeta le gusta? Bueno, mi preferido se llama Miguel Hernández. Obviamente me gusta Sabines. Bueno, ¿cuántos le cito? O sea, pero mi preferido es Miguel Hernández. La generación, ¿no?, del 27, ¿no? Yo, algo así, León Felipe. Yo, el más corazonado de los hombres y Portal, el más amargo. ¿No? Mire, sí se lo sabe, ¿verdad? Sí. León Felipe. Pues los españoles. Claro. No, y bueno, un poquito como una geografía de poetas, ¿no? Pessoa. Borges. Sí. ¿Y de dónde nacerá ese gusto por la poesía de alguien que, digamos, si yo reviso su currículum, pues prácticamente es una arquitecta, ha construido centros universitarios, ha diseñado currículas para distintas materias? ¿De dónde viene como esa parte de la poesía? No lo sé. ¿No? Desde muy chiquita me gustaba leer y leer. Yo recuerdo que mi padre era fotógrafo y tenía un estudio fotográfico y entonces yo me metía debajo del escritorio a leer toda la santa tarde y no me encontraban lo que me encontrara. Mi papá leía mucho las novelas de Agatha Christie o libros como El barco de la muerte, La Ilíada, obviamente.
la Odisea y esto, y entonces yo me escondía debajo del escritorio desde muy chiquita a leer. Y un día yo creo que me topé hasta en los libros de la escuela con la poesía y ahí le seguí. Sí. Oiga, tengo una duda, no entiendo bien cómo es hacer un diseño curricular de una materia, es decir, ¿eso implica que hacer un libro y decir estos son los temas o es decir, este es el marco general o cómo es? Cómo... Lo primero es decir qué tipo de egresado quiero formar. O sea, cuáles son conocimientos que tienen necesariamente que dominar. Ajá. ¿Qué valores vamos a promover dentro del currículo? ¿Cuáles son las habilidades que necesariamente tiene que sacar? Y sobre esa base, usted empieza a diseñar cuáles saberes, y entonces de esos saberes saca las materias. ¿Cuáles valores? Y de esos valores los incorpora a las materias. ¿Cuáles habilidades? Igual. O sea, y entonces va tejiendo. Por eso son mallas curriculares. Cuando nada más es un listado de materias, eso no es una malla curricular. Claro, o sea, eso hicieron conmigo en la prepa 5. que más o menos, oiga, a ver, dígame de cuando hace el primer diseño curricular, no sé, porque vi que intervino en varios años, ¿no? Como el diseño curricular de educación media superior, la prepa, ¿no? Correcto. A ver, dígame, por ejemplo, unos valores que en ese momento se consideraban importantes, ¿no? Y unas habilidades y que después cambiaron con el último que le tocó. Bueno, se han modificado más en función de la época que de otra cosa. Por ejemplo, conocimientos básicos y fundamentales de matemáticas, de química, de física, de biología, pues son más que nada para formar el pensamiento abstracto del sujeto. Esos no cambian. Y luego entonces ese logro del pensamiento abstracto es uno de los valores más importantes en el tránsito de bachillerato. Ajá. ¿Con qué los vincula en la formación de valores? Pues obviamente con las humanidades. Hemos dado por decir que no hay humanidades en el bachillerato. Digo, yo me he reservado mi opinión, pero eso no es cierto. O sea, claro, uno consulta y sí hay contenidos fundamentales, ¿no? Y eso le va a alimentar al estudiante una serie de valores. El respeto por el otro, el valor de la democracia, el trabajo colaborativo, la dignidad, la libertad, la equidad de género. Estas cosas tienen que ir tejidas en los distintos cursos que se hacen. Claro que a la hora que eso se expresa en un programa de materia o de asignatura o una unidad curricular, pues no es tan fácil que el profesor que no lo construyó lo asuma como propio y entonces haga lo que se preveía desde el diseño para que el estudiante tenga ese tipo de formación final, ¿no? Doctora Ruth Padilla Muñoz, vamos a una breve pausa y regreso para hacerle una pregunta sobre la nueva escuela mexicana, que creo que si hay una autoridad para opinar, y espero que no se reserve su opinión amplia sobre esa propuesta de la Cuarta Transformación. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con la doctora Ruth Padilla Muñoz. Estamos de regreso con la doctora Ruth Padilla Muñoz. Estamos platicando un poco sobre ella es maestra emérita de la UDG, ha sido rectora de 3 centros universitarios. Y la última pregunta que le hacía antes en el bloque previo era, ¿qué opina de la nueva escuela mexicana, la propuesta de la Cuarta Transformación, doctora? Hay que separar en la propia nueva escuela mexicana lo que es educación básica de lo que es educación media superior. Es una división, digamos, a modo, porque aunque la educación media superior ya es obligatoria dentro del sistema educativo mexicano, no tiene el mismo tratamiento que la educación primaria y secundaria. Los textos de educación primaria que a mí me tocó revisar me produjeron una enorme cantidad de dudas por la fragmentación de contenidos y la manera de abordarlos. Obviamente tienen un fuerte carácter dogmático, pero no todo es blanco y negro, no todo es malo ni todo es bueno. Tiene aspectos positivos como el rescate de la formación de los chicos para el desarrollo de su pensamiento crítico, de su pensamiento reflexivo.
pero faltan elementos que vinculen los saberes fundamentales, estoy hablando de las ciencias, de las artes, de las humanidades, con lo que se promueve que el chico haga. Y hay una falta de aceptación de lo que está viviendo este país. Por ejemplo, en los libros de primaria dice, el niño tiene que ir a consultar con sus vecinos sobre tal tema. Pues a ver cuándo regresa el niño a su casa, ¿verdad? Es peligroso. Muy peligroso. Sí, claro. Pero además de eso, hay temas muy bonitos. Por ejemplo, todos los temas de sexualidad, de información para los chicos, están muy bien tratados, con mucho cuidado. Yo leí uno que me gustó, era un planteamiento en donde hablaba, trata un poco de eliminar el individualismo, ¿no? Y dice, lo importante es la colectividad, la visión colectiva, digamos, como no todo es lucro, dinero, claro, triunfo. ¿Eso le parece, no es un valor? Es un buen valor siempre y cuando no se haga al extremo, siempre y cuando no se convierta en un fundamentalismo sin sentido. ¿En qué temas vio aspectos dogmáticos o posiblemente dogmáticos? Bueno, primero que nada, en que para aprender tienes que aprender siempre en comunidad. Claro. Y eso no es real. El individuo aprende generalmente primero de manera individual y luego lo puede compartir colectivamente, y eso es siempre. Y además hay tantas formas de aprender como sujetos, entonces no toda la gente puede aprender o individualmente o en colectivo. Y no puede ser que mi aprendizaje futuro se resuma a un colectivo, a una comunidad, pues cuando ahorita el mundo es ancho y ajeno, como decía Ciro Alegría, ¿no? Entonces no es posible que solamente la perspectiva de aprendizaje comunitario permee toda una propuesta educativa. Claro. ¿Es positivo? Sí. ¿Genera un valor? Sí. ¿Por qué? Porque reconoce al otro y a los otros, y se reconoce a sí mismo como parte de sus otros. Que la premisa de la 4T es un poco el individualismo exacerbado, el capitalismo feroz del lucro, es lo que nos ha convertido en esto que somos, ¿no? Cosa que es una afirmación al menos parcialmente falsa. Sí. Ciertamente el capitalismo salvaje nos ha convertido en muchas cosas que no queremos. Cuando yo escucho a mis alumnos de la maestría en educación ambiental que se van así ferozmente contra el capitalismo y la industrialización y tal, les digo, a ver, esperen. Vamos matizando, vamos viendo que sí y que no, vamos viendo que es bueno y que no. No podemos volver al cultivo de la milpa en un terreno pequeño de todo el mundo, eso no es posible. No se puede alimentar una población de millones y millones de seres humanos volviendo al pasado. Sí hay que rescatar lo importante. En esto es igual. O sea, necesitamos rescatar de nuestro pasado lo valioso ahora, pues para tener un futuro viable, posible. Claro que las formas de industrialización son criticables en muchos sentidos, pero no todo es criticable. Hay muchas cosas buenas, como la 4T. En el tema de educación, en lo demás no quiero hablar, pero en la educación. Sí. Otra cosa que yo le veo muy positiva es el tema de la inclusión. El tratamiento de la familia es muy bonito. Este tema de las familias homoparentales, heteroparentales, etcétera, etcétera, está tratado con mucho cuidado y muy al alcance de los chiquitos, ¿no? Cuando ya hablamos de la media superior, ahí tenemos un poquito más de problemas, porque hay una manifestación que no les quieren llamar competencias porque eso es cosa del pasado y del capitalismo. Entonces hay una serie de elementos que se rescatan para el perfil de un egresado. Pero cuando uno lo vincula con los otros aspectos del currículum, en primer lugar con lo que pues ya no sé ni cómo les llaman, si son objetivos, si son, no sé, capacidades, ¿no? Y lo que deben de aprender, hay una ruptura total entre una cosa y otra. Al final, el famoso plan de estudios o malla curricular, pues otra vez remite a conocimientos. Entonces, ¿dónde quedó toda la estructura, ¿no? Claro. Oiga, doctora, la escucho hablar y me parece muy interesante porque destaca aspectos criticables del modelo de la nueva escuela mexicana y aspectos positivos. Claro. Creo que es la diferencia entre hablar con un especialista o con un político o con un ideólogo, ¿no? De un grupo opositor o de un grupo oficialista. ¿Usted cree, doctora, que en esta época hemos perdido un poco esa capacidad de entablar un diálogo constructivo en donde podamos estar en acuerdo y en desacuerdo? Yo creo que sí. Desafortunadamente
La polarización no es solamente un tema público de discusión de temas públicos, claro, no es nomás aunque la educación lo sea. O estás en un lado o estás en otro, y en la educación eso no puede ser posible. La formación de un ser humano tiene que ver con el reconocimiento de todo lo que ha pasado en nuestra historia como humanos. Y eso significa entender el contexto en el que un hecho, una situación, una corriente política o hasta una dictadura se produjo. Claro. Porque de otro modo no vamos a aprender qué somos ni a dónde vamos. Claro. Los fundamentalismos para mí, como decía Agnes Heller también, son un asunto negativo para la comprensión de la realidad. Claro, los extremos. Doctora, antes de pasar al siguiente tema, que es el feminismo, ahorita decía que cada persona es una tiene su propia forma de aprender, así ¿no? Así muy brevemente me surge la curiosidad, una experta en educación, ¿qué método de aprendizaje o de autodidacta tiene para adquirir conocimiento? ¿Usted cómo aprende? ¿Cuál es su método? Bueno, primero tiene que haber un problema, algo que quiero saber o conocer, algo que me interese. Y una vez hecho eso, lo que tengo que asegurar es que las fuentes que estoy consultando son fuentes válidas. No me voy a ir obviamente ni a TikTok, pues. Pero los chicos sí lo hacen. Sí. O no me voy a ir al chat GPT, tampoco, al chat GPT. Entonces tengo que consultar fuentes válidas, verificadas. Y en ese sentido, ¿a dónde me voy? A las revistas, en mi caso, a las revistas más nuevas, a la información sobre determinado equipo, determinado estudio, etcétera. Pero en el caso de los chicos, la función fundamental del maestro es ayudarle a entender y buscar el lugar correcto de la información que necesita. Claro. Entonces ya, una vez que tengo la información, selecciono, no lo voy a leer todo, no es posible, claro, y obtengo lo que necesito para lo que estoy trabajando o lo que quiero hacer. Si busco una novela, obviamente no estoy haciendo eso, ¿eh? Claro. Bueno, las fuentes son muy importantes. Claro. Ese principio también en periodismo es fundamental, claro, ¿no? Decimos algo así en el gremio, ¿no? Que uno es tan fuerte como sus fuentes, como la fortaleza y la confiabilidad de sus fuentes, ¿no? Así es. Por eso las fuentes anónimas no son válidas, las fuentes como TikTok, pero bueno. Doctora, a ver, esto es bien importante, porque estamos en un cambio de época, en donde irrumpió un movimiento que ya se venía gestando desde décadas anteriores, que es el movimiento feminista, ¿no? Pero irrumpe de una manera paradójica, en un contexto de mucha violencia, ¿no? En un contexto también pues de cerrazón política de tanto el gobierno federal, los gobiernos estatales, de simulación y muchos temas que giran en torno a este fenómeno. Pero a mí me gustaría un poco preguntarle, hace 47 años, doctora, cuando usted comenzó, ¿no? O sea, ¿cómo fue su experiencia dentro de la docencia, dentro de la Universidad de Guadalajara, ¿no? ¿Y qué obstáculos se enfrentó como mujer, ¿no? En esos primeros años, que es otra época distinta, ¿no? Por su condición de mujer? En principio, ¿cuántas mujeres estudiábamos? ¿Cuántas accedíamos a la universidad? La carrera que yo estudié en aquel tiempo tenía más mujeres que hombres. Sin embargo, estábamos en una facultad en donde predominaban los varones y estábamos rodeadas de varones. Estaban todas las ingenierías, estaba arquitectura todavía, el último año que estuvo en el tecnológico, y era un ambiente donde teníamos que protegernos las unas a las otras porque eran muy agresivos los varones verbalmente, obviamente no nos atacaban, ¿no? En ese sentido, pues había mucho más paz dentro de la ciudad, a pesar de todos los eventos que hubo en ese tiempo de carácter político y la guerrilla cuando yo estaba muy chica, etcétera, ¿no? Pero no era fácil sobrevivir si no se agrupaba uno. Cuando yo estaba en La Boca, éramos solamente 16 mujeres en todo el bachillerato en la tarde. Y teníamos que caminar pegadas a las paredes, literalmente pegadas a las paredes, porque si nos atrevíamos a cruzar el patio, no salíamos vivas de la chifliza, las groserías, ¿no? Había un salón de mujeres y una prefecta para cuidarnos. Ese era el nivel en el que vivíamos en la prepa, se lo juro, pues no tengo la necesidad de decir mentiras, ¿no? Ya yendo a la facultad, pues obviamente también el entorno de hombres
se consideraba muy normal que nos chiflaran, nos dijeran groserías, etcétera, etcétera, pero al final uno siempre se sentía agredida, ¿no? En el momento de salir a trabajar, pues ahí yo sentí menos el cambio, porque no tuve dificultades para incorporarme a mi primer trabajo en la industria. Sin embargo, yo estaba muy joven, yo tenía 21 años, y entro a trabajar a una empresa donde mayoritariamente eran obreros varones. Entonces, lo único que me salvó, pues es que yo era una chiquilla de aspecto y de todo, pero sí también son ambientes rudos. Y ya no digamos cuando en la propia universidad me tocó, no el ambiente de la prepa, porque era un ambiente muy bonito, pues, pero ya saliendo de la prepa y empezando en un ambiente en donde había que tomar decisiones, tenía que tomarse acciones, claro, pues era muy difícil, porque al principio me vieron como si, ay, mira, ¿no? Ay, es mujer. Claro. Pero después, pues la desgracia es que uno tiene neuronas, y cuando estas empiezan a expresarse, pues ya el ambiente no es tan amigable. Oiga, porque además le tocó, doctora, o sea, tomar como autoridad, digamos, con poder, ¿no? Tomar decisiones y mandar a hombres, que eso en general suele, yo creo que todavía, todavía es conflictivo para muchos hombres, ¿no? Pues yo fui la primera directora de prepa, por ejemplo. Era la primera mujer que llegaba a una posición de ese tipo. Y entonces el ambiente con los colegas directores, al principio sí, muy gentiles, ¿no? Pero después no, era al contrario. Es que tú te disparas, tienes la mecha corta, claro, eres muy agresiva en lo que dices, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la descalificación era la primera vía de agresión, y a veces una descalificación sutil, porque no siempre se atrevían a ser groseros, ¿no? Y todo el mundo pensaba que por ser mujer uno le podían meter la mano, ¿no? Y ese era otro aspecto muy difícil de manejar, porque el rechazo para ellos era una grosería de parte nuestra, ¿no? No fue fácil, no fue fácil. Claro. Oye, yo creo ojalá muchas jóvenes estén viendo el programa, para que nada más, y hombres y mujeres me refiero, para dimensionar, ¿no?, el cambio, o digamos el momento y la época que se vivió. No es que no ocurra en estos momentos, ahora son otros problemas, pero me sorprende un poco estas escenas que me comparte. ¿Cuál fue el mecanismo de supervivencia que utilizó para surcar ese mar de tiburones? Pues seguir siendo yo, y ni modo. Si me consideraran agresiva, pues lo siento mucho. Y luego un funcionario de hace muchos años dijo, es que Ruth tiene mucha información y la usa. O sea, la ofensa es que yo usaba la información disponible, ¿no? Pensaba. Entonces, con mucha información, con mucha paciencia, muchas veces lloré después de que me salía de un lugar. Resistir, esa es la palabra. Hay que ser una sobreviviente en esto. Claro. Y no hay de otra. Oiga, rectifico un poco mi comentario, o sea, no sé si haya cambiado. Más bien le pregunto, ¿cree que ha cambiado eso que usted vivió en una época actual para una mujer que esté al mando? En alguna medida sí. Sin embargo, eso ha recrudecido las actitudes de violencia en otros ámbitos. Al no poder tener el control, más que el poder, el control en los ámbitos laborales y tal, entonces los remiten a otras instancias. Y la violencia ya, o sea, intrafamiliar, de pareja, de vecinos, crece significativamente porque buscan expresar ese sentimiento de frustración de no tener el control, ¿no? Claro, algo así creo que lo plantea Rita Segato, ¿no? O sea, la violencia se refleja en otros ámbitos, ¿no? Como una especie de venganza ante digamos, la erosión patriarcal. Yes. Bueno, doctora, en el caso, por ejemplo, ¿qué fue lo que usted considera que modificó? A mí, yo tengo esa impresión, la visión de lo que ocurría, de lo que usted vivió como mujer, para hacer cambios en tan poco tiempo. A mí me da la impresión que es poco tiempo, que fue precipitado. No sé si usted coincida. Pero ¿qué fue lo que hizo que cambiáramos esos valores, esos comportamientos, y que ahora
tengamos guías o protocolos contra el acoso en la Universidad de Guadalajara, que tengamos fiscalías, bueno, a veces más ineficientes que otra cosa, pero bueno, las tenemos, que tengamos leyes. ¿Qué fue lo que detonó hoy detonó esa transformación, doctora? Creo que son procesos que se ralentizan o se aceleran. Si usted se acuerda de cuándo pudimos votar las mujeres en México, fue exactamente en 1953. Digo, me acuerdo porque es el año que yo nací. Y en ese tiempo, el hecho de que hubiéramos cada vez más mujeres educadas, que estuviéramos más conscientes de lo que requeríamos, de que se fue abriendo el mundo en muchos sentidos. Claro. En la píldora maravillosa que ayudó a la liberación de muchas mujeres. Y luego entonces el cambio en los liderazgos, en los diferentes estamentos que pusieron atención a las voces femeninas, ¿no? Y me remito al ámbito de la universidad. Quien pensó primero en que debía haber más mujeres en el ámbito educativo fue Raúl, aunque a mucha gente no le guste que lo diga, no me importa, que al cabo sí es cierto. Y entonces la decisión de él de tener una primera mujer en prepa hizo que eso se abriera. Y entonces lo más natural fue que quien estaba en la media superior, dirigiendo la media superior, o sea, yo, pues claro que quería más compañeras mujeres, ¿no? Claro. Y entonces es ver dónde están, proponerlas, destacarlas y salir adelante. Y hubo cada vez más mujeres dirigiendo prepas y ese fue un fenómeno que se fue replicando luego, curiosamente, en los segundos mandos, en las secretarías de división, en algunos departamentos, y fue subiendo a las secretarías de los centros y luego a las rectorías. Y hoy tenemos muchas mujeres dirigiendo centros universitarios. ¿Le parece? Tengo unas imágenes, me gustaría, no sé si alcanza a ver allí, ahorita van a presentar unas imágenes, y que me describa brevemente qué vemos en ese y qué época es de lo que nos van mostrando ahí producción ahorita. A ver si me acuerdo. Sí, a ver si si alcanza a ver, ¿verdad? ¿Y quién? Ahí es la prepa 8. 8, ahí en medio está Tonatiuh, ¿no? En medio está Tonatiuh porque era el director de enseñanza media. ¿Y quién es el de la derecha? Pues bueno, Raúl, nuestra ¿no? Derecha. Ay, no veo. ¿No es Padilla? No. No. Bueno. Bueno, ¿es la siguiente? Ajá. Ay, es Miguel Ángel Navarro. Esa soy yo, con Víctor González Romero, en la prepa de Jalisco, la primera vez que fui directora general del CEMS, estamos hablando en el 93. 94. ¿La siguiente? Esa ya fue cuando era rectora de Los Altos, con el maestro Trino, que nos trajimos a los chicos de las bandas de guerra. ¿El siguiente? Es como una comida, ¿no? Ahí con universitarios. Esa no ubico, no veo bien. Bueno, ahí creo que tenemos una más, si no... Eso fue educación media superior. No, pues ahí estaba bien tenía... joven. Pues es cuando era directora de la prepa de Tonalá, tenía 35 años, 36. Cuando prácticamente empezó. Oiga, ahorita que mencionaba a Raúl Padilla, ¿no? ¿Cuál fue el legado, en su opinión, de Raúl Padilla? El primero, el fundamental, el más importante para mí, que seguirá haciéndolo, es la Red Universitaria de Jalisco. Porque ese es un tema que tocó y sigue tocando a miles y miles de jaliscienses en todo el estado. Entonces yo todavía me acuerdo de aquellas giras para oficializar prepas, ¿no? En donde pateábamos el empedrado, pues, o sea, caminábamos por todo el estado. La alegría de los papás de decir, ya va a haber una escuela oficial de la Universidad de Guadalajara, ya no tengo que pagar, ya mis hijos ya pueden estudiar. O el caso de Los Altos, que para mí es impresionante. Las mujeres venían poco a Guadalajara a estudiar por dos razones. Una, costaba mucho dinero, y segundo, pues eran mujeres, ¿cómo las iban a mandar a Guadalajara? Y hoy el Centro Universitario de Los Altos es el que tiene un mayor porcentaje de mujeres estudiando. Eso no se puede cambiar. Hoy la media superior tiene un porcentaje mayor de estudiantes mujeres, creo que andamos como en el 54-55% que de hombres. Y en educación superior para allá vamos. Y ese es producto de la red universitaria. Entiendo que el desarrollo de la cultura es fundamental y ha sido muy importante, pero si usted compara el impacto en una población y en otra, no hay punto de decir esto es más que esto. Claro. ¿Por qué? Porque de verdad la red universitaria ha seguido creciendo.
ha seguido dando cada vez más oportunidades, hay más personas preparadas, hay más personas educadas y eso tiene en las regiones no solamente un impacto educativo, también tuvo y ha tenido un impacto económico. En algún momento la universidad fue la segunda empleadora del Estado. Entonces, yo sé que lo cultural es muy importante, pero para mí la aportación que va a trascender décadas y décadas va a ser la red universitaria. ¿Qué es lo que más extraña de Raúl Padilla? El interlocutor, con quien yo podía decir lo que me pegaba la gana, me podía regañar, es una de las pocas voces que yo permitía que me regañaran, pero siempre escuchaba. Entonces, escuchaba y luego tomaba la opinión de muchas gentes y conformaba su propia opinión. Pues era la persona que siempre me protegió. Me protegió en el sentido político, no para darme cosas. ¿En qué sentido? Sino para cuidarme de los golpes amigos, ¿no? En ese sentido, sí. Me acuerdo que una vez alguien le reclamó que por qué yo no participaba en los trabajos políticos. Y les contestó hace muchísimos años, pues es que Lina tiene que hacer trabajo, déjenla trabajar. Claro. Entonces, esa es la protección que yo tuve. No protección de ningún otro tipo, nunca tuve privilegios de dinero, nada. De trabajo, sí. Oiga, en marzo, entiendo, se debe renovar la rectoría. Sí. ¿Sí? ¿Le gustaría a usted ser rectora? No. ¿No? No. ¿No levanta la mano? ¿No, es con una...? ¿Por qué? Ya fueron 2 veces. Ajá. Rectora general. Por eso. Sí. Ya participé 2 veces como tal. Ajá. Ya. Una tercera y que no fuera posible, no. Ya a mi edad ya no estoy para eso. Oiga, sin Raúl Padilla, ¿cuál es el desafío para la sucesión rectoral? Pues que se mantenga la unidad a nivel de los distintos grupos de interés para tomar la decisión más adecuada para el futuro de la universidad. Que haya un verdadero consenso sobre quienes se postulan, no que los pongan, sino que de veras hay gente interesada, que revisen de la gente interesada, sea mujer o hombre, porque ahorita andamos mucho con que como la presidenta dicen, como la presidente va a ser mujer, entonces ahora en la rectoría debe haber una mujer, o sea, no son cosas automáticas. Y voy a decir algo en donde me van a odiar muchas mujeres. Ser mujer no garantiza el ejercicio transparente del poder, el ejercicio sano del poder, el ejercicio en beneficio de las mujeres. Y lo tenemos como ejemplo, y que me perdonen las diputadas, en el Congreso del Estado de Jalisco, con excepción de Mara y alguna otra. Claro, con mayoría de mujeres, uno de los peores legislaturas en cuestión de género, igualdad de género. Doctora, le agradezco muchísimo que me haya acompañado en este espacio de perspectivas. Gracias. Muchas gracias a usted. Estuvimos platicando con la doctora Ruth Padilla Muñoz. Ella, ¿me recuerda el nombre? Es un poco complicado el nombre, del Instituto Transdisciplinar. De Investigación y Servicios. De Investigación y Servicios, es la titular. Fue rectora del Cualtos, del CUSEI, del CUTONALA, directora del CEMS, directora de la preparatoria de Tonalá. Una amplia trayectoria, maestra emérita de la Universidad de Guadalajara desde el 2022. Le agradezco muchísimo que haya estado en este espacio. Al contrario, gracias también a ustedes por haberme acompañado en este espacio de perspectivas. Nos vemos y nos sintonizamos en la próxima emisión.